Hola, bienvenidos de nuevo a esta segunda sesión. Vamos a estar hablando de la interpretación estadística de la función de onda en mecánica cuántica. Tal como vimos la vez pasada, vamos a considerar la ecuación de Schrödinger, que implica que el hamiltoniano actuando sobre la función de onda va a ser igual a IH barra por la parcial de la función de onda con respecto al tiempo. O en donde consideramos que la función de onda es dependiente de solamente una variable espacial y del tiempo. En este caso, también podríamos tener la versión en términos de Ketz-Bratt de Dirac, que se usa en muchos libros también. Lo que tenemos es que h actuando sobre psi ya como ket es igual a IH barra, la derivada total de psi con respecto al tiempo, en donde ahora solamente consideramos que psi en realidad es una función. Decíamos aquí que esto era función de x y de t, en este caso sería solamente del tiempo. Entonces estamos hablando en este caso de la notación de Ket de Dirac. Y la conexión entre las dos simplemente va a ser la representación de que de psi ya como función es igual a este producto escalar que corresponde poner este bra con este ket, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que podríamos hacer toda una digresión sobre cómo se tratan las cosas comparativamente con otras teorías en mecánica cuántica. Eso les recomiendo leer el comienzo al menos del capítulo 3 del Cohen-Nuzdi. Y en ese caso hace una comparación en mecánica clásica como se hace en el caso de espacio-fase, describiendo en espacio-fase a lo que es la posición de una partícula y el momento de una partícula y cómo se soluciona, y lo compara con el caso de cuántica, a qué va a corresponder un estado. Un estado básicamente en este caso es conocer la función de onda en todos los lugares del espacio a cierto tiempo. Y obviamente lo que da la ecuación de onda es la evolución en el tiempo de esa función de onda. De tal manera que podríamos decir que para poder nosotros solucionar la ecuación de manera unívoca, además de necesitar el potencial dentro del hamiltoniano, lo que tenemos que tener es alguna condición inicial, ¿no? De tal manera que tengas tu phi de x t0, es decir, la función de onda describiendo en todo lugar del espacio a cierto tiempo, y después ver cómo evoluciona gracias a la ecuación de Schrödinger. O de manera equivalente, en la notación de Dirac, phi de t0, llevándonos a cómo evoluciona gracias a la misma ecuación de Schrödinger. En particular, de hecho, podríamos decir que de hecho vamos a estar hablando sobre, en este caso, sobre cuál es el significado de la función de onda, y una de las cosas que va a ser muy importante es la cuestión de conservación de probabilidad. Entonces, lo que tenemos es que esto va a tener que evolucionar. En última instancia vamos a encontrar que psi de t se podría poner como cierto operador que vamos a argumentar que realmente tiene que ser unitario. Eso lo vamos a estar haciendo en términos de el vector de onda original, ¿no? Entonces, pero por el momento ya nos quedamos solamente con esa idea que comentamos sobre que esta es la ecuación que dicta la evolución. Históricamente habíamos mencionado que Heisenberg introduce en 1925 la mecánica cuántica, que Schrödinger en 1926 en una serie de artículos describe su ecuación de onda. Sin embargo, hasta ese momento, o en esos momentos iniciales más bien, si bien la ecuación de Schrödinger empezó a tomar más valor que la versión de Heisenberg de la mecánica cuántica, que en realidad son equivalentes, a esta se le llama mecánica matricial y a la de abajo le llamaron mecánica ondulatoria, ¿no?
Una de las ideas de Schrödinger era precisamente motivado por el trabajo de de Broglie, en que existía una relación también de longitudes de onda que podías asociar a partículas y la dualidad onda-partícula específicamente. Motivado por eso, se buscó encontrar una ecuación de onda. Eso es justamente lo que hizo al expresar este hamiltoniano en los términos que hemos visto también, que es menos h barra cuadrada sobre 2m por el laplaciano actuando sobre la función de onda más un potencial multiplicado por la función de onda igual a EH barra la parcial de psi con respecto al tiempo. Entonces esto toma la forma de una ecuación de onda, es decir, tiene soluciones en forma de onda, y entonces él empezó a pensar que en realidad eso restauraba la continuidad. En particular, algo que les preocupaba en ese momento a los físicos era que parecía ser un poco chocante, lo voy a decir así, el hecho de que por ejemplo, las órbitas de los electrones en un átomo, digamos que lo ponemos así, que tenemos un electrón y un protón. Las órbitas de los electrones, si ustedes recuerdan, en el caso de la versión de Niels Bohr, lo que tenemos es que las órbitas en ese modelo en el que supuso o puso a priori la cuantización de momento angular específicamente, eran proporcionales a n cuadrada, o lo que le llamamos el radio de Bohr, que es más o menos como 0.5 Armstrong, ¿no? Entonces lo que tenemos es que para n igual a 1 tienes el estado base, para n igual a 2 lo tienes a 4 veces la distancia de esto. Ese es el modelo, acuérdense, de la vieja teoría cuántica, que no consideramos que sea correcto. Para n igual a 3 se vuelve 9 veces lejano con respecto a este original, que es el R0, decíamos. Y algo que les parecía algo chocante era precisamente la idea de lo que se le llamaba los saltos cuánticos. Que un electrón de manera directa, cuando absorbe un fotón, con la energía adecuada, viene y brinca al segundo nivel de energía, que también las energías, si ustedes recuerdan, son proporcionales a menos 1 entre n cuadrada, ¿no? Lo que da todo ese espectro que otorga las líneas esas conocidas en química, de Paschen, de Balmer, etc. Y que hace que se vaya acercando sintéticamente a un cero de energía, de manera que de aquí en adelante ya la partícula es libre, por ejemplo. Sin embargo, en las transiciones de un nivel de energía a otro, esos son los llamados saltos cuánticos, y hacerlo de manera abrupta no les parecía correcto, que eso fuera correcto a los físicos, ¿no? De manera bastante natural. Entonces, en este caso, al pensar que estaba obteniendo una ecuación que tenía soluciones tipo onda, entonces estaba hablando de que esto describía una onda. Esa buscó ser la interpretación original de Schrödinger, y él llegó a pensar que la función de onda era algo así como la densidad, la podía relacionar con la densidad de carga. Es decir, si ponías tal vez la carga del electrón, o probablemente algún otro valor relacionado con este, multiplicado por esto, por ejemplo, podrías pensar que esto es la densidad al cuadrado de carga. De manera que la carga en realidad estuviera distribuida de una manera continua. De alguna forma eso evitaba, pensaba él, que eso evitaba los saltos cuánticos. En realidad, en el mismo año, en 1926, Max Born, que ya mencionamos que abuelo de una cantante que era muy conocida, Max Born, que en realidad era con quien trabajaba Werner Heisenberg, era como estaba arriba en el organigrama y en Göttingen, prácticamente era casi como su jefe, dio la interpretación correcta de la función de onda, ¿no? Lo que está diciendo es que si tomamos la integral entre dos puntos del espacio de el módulo de la función de onda al cuadrado, que como sabemos en realidad es psi por psi conjugado o al revés, esto lo que nos va a dar en realidad es la probabilidad de encontrar la partícula
entre en el intervalo A y B. Pónganle igual si quieren, a fin de cuentas es una distribución continua. Lo que sea área bajo la curva debería ser igual, pensando sobre todo en la cuestión de que la función de onda debe cumplir con una propiedad que es la de continuidad. Entonces esta ya fue la interpretación correcta, digamos. Él lo hacía todavía tal vez en algunos términos antiguos, tal vez en algo incorrecto. En particular, tengo entendido que él seguía pensando en que los valores de X y de P estaban bien definidos, o sea, de momento lineal y de posición, seguían bien definidos clásicamente. Excepto por eso, ya haciendo el traslado al lenguaje actual, en realidad sí tuvo razón en esto. De hecho, eso eventualmente, eso es lo que le llamamos la interpretación estadística de la función de onda. Y es eventualmente lo que le dio el premio Nobel, ¿no? Entonces, bueno, de hecho se lo dio de manera muy tardía. Si hacemos comparación, por allá en el Schrödinger recibió en el 33 el premio Nobel junto con Dirac. En el 32 lo había obtenido Heisenberg. Aquí Schrödinger y Dirac. En el 37, por ejemplo, ya estaban dando un premio Nobel que estaba relacionado con difracción de electrones, un experimento que se hizo en realidad un año posterior a este. Y no es hasta el año, en el 45, Wolfgang Pauli recibe el premio Nobel también por sus aportaciones en cuántica. Y bueno, él es el creador del principio de exclusión de Pauli también. Y es hasta 1954 que Max Born obtiene el premio Nobel por su interpretación, principalmente por su interpretación estadística de la función de onda. Si miran, aquí hay un lag como de 20 años a uno de los primeros aportadores, digamos, a la mecánica cuántica de manera fundamental. Sin embargo, no estoy muy seguro si eso tenía que ver con alguna conexión tipo nazi o algo así. Para nosotros eso es irrelevante. Lo importante es que, digamos, que dio con el clavo con esta interpretación. Y de lo que nos habla es precisamente que debemos tener, de que vamos a obtener solamente probabilidades de encontrarla en cierta región del espacio, a la partícula. Entonces lo que estamos viendo es que la probabilidad se da de una manera fundamental en mecánica cuántica. Y lo que está diciendo esto es que si logramos preparar un experimento que tenga las mismas condiciones iniciales, de manera que tenga exactamente, o que esté preparado de tal manera que tenga la misma función de onda desde un principio, y lo ponemos a evolucionar, su evolución se va a dar mediante la ecuación de Schrödinger, pero los resultados van a depender de eh, de la probabilidad totalmente, ¿no? Entonces va a haber lugares en los que va a ser más probable. Vamos a hablar por ejemplo, podríamos pensar en alguna tipo de distribución de la función de onda, o en este caso de la densidad de probabilidad, con X, por ejemplo, y podríamos tener algo tan extraño como quieran, por ejemplo, algo así. Entonces va a haber lugares en los que simplemente esto va a ser más probable, por ejemplo, entre este punto y este. No tiene sentido hablar de un solo punto en este caso porque es una distribución continua. De hecho, en un momento vamos a comenzar con algunos rudimentos de probabilidad. Porque a fin de cuentas no son valores discretos los que estamos viendo, sino recuerden que lo que hacemos es una integral bajo la curva de esto, y una integral no va a tener sentido, o para algo finito no va a tomar un valor distinto de cero más que por intervalos. En cambio, por ejemplo, podríamos tener algo bastante distinto a esto. Lo que estaríamos hablando es una distribución de probabilidad que tal vez esté muy centrado por aquí, o tal vez incluso con mayor pico. Lo que estamos diciendo es que entre este punto y este, la probabilidad de encontrar la partícula es demasiado grande, mientras que en este punto y este, la probabilidad de encontrar la partícula en esa región es demasiado pequeña comparativamente. Entonces, si quisiéramos tener una medida de cómo hacer esto, qué lugares es más probable, por ejemplo, encontrarla, y entonces ya hablamos de esa, por eso vamos a comenzar a hablar de un poco de rudimentos
de probabilidad. Entonces entramos a en qué lugares, por ejemplo, este tipo de cosas sí se puede dar realmente, y de hecho se da. O sea, algo en que tenga regiones más probables, después disminuyan esas regiones más probables y luego vuelva a aumentar. Tal vez después incluso vuelva a aumentar. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Que lo que tienes es algo que es como oscilatorio. Un ejemplo típico de eso es en la imagen que está enseguida de mí, lo que tenemos es una línea de franjas. En realidad eso no recuerdo si está hecho de algún experimento real, pero lo que sucede, si ustedes recuerdan el experimento típico en que a la gente le gusta hablar de mecánica cuántica, incluso gente que confunde, que le gusta confundir bastante eh, las ideas, a oscurecerlas. En el experimento que le llamamos el experimento de la doble rendija, pones un haz de algo, en particular pudiera ser un haz de electrones, para no irnos con el caso de fotones y estar pensando directamente que eso es gracias a que son ondas. Sin embargo, siempre hay manera de discernirlo, pero es más difícil el estar pensando cómo enviamos solamente un fotón y asegurarnos de eso experimentalmente, pero sí se ha hecho, ¿no? Entonces lo que tenemos es que tenemos un patrón de franjas, lo que está indicando es que tenemos, tal como las que aparecen a un lado mío, y obtenemos que los lugares más oscurecidos son los lugares en los que es menos probable, tal como en este caso, y los lugares más abrillantados o en donde tenemos más densidad de partículas que están llegando son esos lugares en los que las densidades de probabilidad son sus máximos, ¿no? Sus máximos locales. Entonces, esos experimentos, por cierto, si bien se remontan para el caso de partículas al caso de Thomas Young, pero en realidad después a algún caso de algún personaje llamado Thomson, por ejemplo, la realidad es que con electrones no se hizo. También por mencionar algo, mencioné hace un momento algo sobre los premios Nobel. Aquí tenía la idea de eso precisamente, de que Davidson y el hijo de J.J. Thomson, y Thomson Jr. o el Thomsoncito, hay un famoso experimento que se llama de Davidson-Germer, y ese es de 1927, y demostró que los electrones tenían propiedades ondulatorias. Es decir, que empezaba a acercarse a entenderse esa cohesión que había buscado de Broglie al entender que había una dualidad onda-partícula, ¿no? Entonces, la situación es que en realidad no se hicieron experimentos. Estos fueron con incidencia de electrones en una red cristalina de níquel, si no recuerdo mal. Pero en realidad es hasta 1961 el trabajo de algún personaje que se apellida Johnson, que se hace un experimento de doble rendija para electrones. Voy a poner ahí una descripción, un artículo que encontré que es interesante sobre esa historia. Ahí si lo gustan leer, lo voy a poner en la descripción del video. Y en 1989, tal como dice ahí, otro personaje que se llama Tonomura hace hace el experimento con electrones, pero le vamos a llamar electrones uno por uno. Y eso es donde realmente tenemos que eso es lo impresionante, porque eso logró ver después de, al poner un electrón por un electrón en la figura que está apareciendo, digamos, aquí abajo con nosotros, lo que tenemos es que lo que tenemos es que mandas electrones de uno por uno, y sin embargo, por el simple hecho de pasar por la doble rendija, empieza a experimentar un patrón de franjas, tipo onda más bien, pero porque hay lugares en que tenemos más probabilidad, porque la función de onda puede dar ese comportamiento tipo oscilatorio. Por cierto, ¿en dónde se da? Ya que hablamos de la interpretación estadística de Max Born, lo que tenemos es que aquí, si se fijan, si ustedes recuerdan, siempre podemos poner un número complejo, la función de onda es un número complejo, como su magnitud multiplicada por una fase. Y esta fase hasta cierto punto es arbitraria, pero eso no significa que no importe.
Es decir, para probabilidades solo importa la magnitud y esta fase que va a preservar en particular lo que son las probabilidades, eso permite el hecho de que este valor vaya a ser el real nada más. Eso permite que, pues que se vaya la fase al multiplicarlo porque simplemente si conjugado es esa misma magnitud por a la menos i teta y se cancela, ¿no?, en la multiplicación. Pero sí importa porque da los fenómenos de interferencia. Recuerden que en realidad la fase, en este caso lo que tenemos es un psi por el coseno de teta más i veces seno de teta. Y ahí todo eso en paréntesis. Entonces esa fase lo que va a poder dar son fenómenos de interferencia precisamente, tales como lo que se observa en este tipo de experimentos. Entonces si avientas electrones uno por uno, si pusiéramos nosotros, de nuevo, como en el caso de fotones, si tapas una de las rendijas, lo que vas a otorgar nada más básicamente es como una manchota por acá arriba. Si tapas la otra de las rendijas, una manchota por aquí abajo y nada de interferencia. En el experimento de Johnson en particular llegaron a poner, según el artículo que vi, hasta 5 rendijas y vieron los fenómenos de interferencia dándose. Sin embargo, eso era mandando un bonche de electrones. Entonces la tecnología no dio hasta que en el 89 el grupo liderado por esta persona hicieron un experimento, pero enviando electrones uno por uno. Y también ahí pueden ver la imagen, esa ya no la voy a poner, pero es interesante ver, o en el mismo libro de Griffiths, ahí si ustedes miran esta parte, van a ver cómo es la comparación de cuando tienes unos pocos electrones y cuando ya son muchos electrones, que se empieza a dar ya después de, no sé, cientos de miles de electrones tal vez, o tal vez hasta con decenas de miles, que ya se alcanza a ver un patrón de franjas. Entonces, hasta ahorita, espero vayamos bien. Entonces vamos a mencionar algo de probabilidad. Vamos a mencionar algunas cosas que nos interesan. Vamos a tratar de escribir más o menos bien. Y vamos a comenzar pensando, podemos pensar en muchas situaciones en que es necesario la probabilidad o que es útil. Voy a mencionar de una vez por todas que en el caso discreto, vamos a mencionar caso discreto primero como motivación. Lo que le llamamos el promedio, hay muchas cosas que nos pueden interesar. En el caso discreto, por ejemplo, puedes interesarte por algo que le llamas moda, que es el valor de un montón de variables que tengas, el valor que más existe ahí, por lo tanto que va a ser el más probable, en principio. Y luego puedes interesarte por algo que se llama la mediana, que es nada más como acomodar mitad a la derecha de esa mediana y mitad a la izquierda de esa mediana. Pero para nosotros lo que es más interesante lo que es el promedio de una función. Vamos a pensar que podemos numerar las cosas en términos de una variable j que es discreta. Ese puede estar ordenado en particular, digamos de 0, 1 en adelante. Y esto vamos a interpretarlo directamente como la sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito de f de j por la probabilidad de obtener ese valor j en particular. Por ejemplo, o sea, estamos pensando en una variable discreta, por lo tanto la puedes numerar, entonces a eso nos referimos con lo de j. Un ejemplo típico, puede haber muchos casos típicos, en el libro de Griffith se decanta por un ejemplo de poner edades, como las de edades son discretas automáticamente y puedes decir que es 1 año, 2 años, 3 años. En el caso de valores que fueran intermedios, de todas maneras lo puedes hacer discreta en términos de puros enteros, simplemente multiplicando por el factor adecuado. Entonces en este caso, por poner algo tal vez más calculable o menos, con menos números, a mí se me antoja poner, por ejemplo, el caso de un dado, ¿no? En los dados tú puedes obtener los valores 1, 2, 3, 4, 5, 6 en un dado usual. Y vamos a pensar en un dado no cargado para el ejemplo más sencillo.
Entonces podríamos decir que si no está cargado el dado, todas estas cosas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Si f de j en este caso los cogemos como el mismo j, es decir, si quisiéramos saber cuál es el promedio para nosotros de estos valores que puede tomar el dado, debería estar claro que p de j en este caso es igual a un sexto para cada valor, siempre y cuando j esté entre 1 y 6, y la probabilidad de j es igual a 0 para j mayor que 6. Es decir, valores más grandes no vamos a poder obtener en el dado. Entonces esta sumatoria se trunca. Lo que estaríamos diciendo, si hacemos eso, lo que estaríamos poniendo un 1 por un sexto, más un 2 por un sexto, más un 3 por un sexto, más un 4 por un sexto, más un 5 por un sexto, más esto. El caso es que el valor de esto, 3, 6, 10, 15, ¿cuánto es? 3 más 3, 6, más 4, 10, 15, 21. 21 sextos. Porque cada uno fue multiplicado por el mismo factor de probabilidad. Y eso es lo mismo que 3.5, ¿no? Entonces, sin embargo, podría preocuparnos cualquier otro tipo de valor. O en particular, aquí lo voy a mencionar. Aquí voy a decir ejemplo, el dado equiprobable. Un dado que no esté cargado. Voy a poner un ejemplo un poquito distinto. En lugar de llamar que es un dado cargado, vamos a poner un dado que distintas caras tengan el mismo número. Otro ejemplo podría ser decir, otro ejemplo sería decir, por ejemplo, que tenemos un dado en que sus caras, dado con caras, voy a mencionarlo aquí, 1, 2, 2, 3, 4, 4. O sea, tiene 6 caras, tenemos que poner solamente 6 números, pero aquí estamos diciendo que solamente puede haber 1, 2 o 3. Es decir, rayamos aquella que tuviera alguno de los valores 5 o 6, sea con 2 o con 4. Entonces, en este caso, si se fijan, o podríamos dar otro ejemplo, un dado que tuviera cargas con caras, que tuviera, eso vemos por aquí, 1, 2, 3, 3 y 4. De nuevo, nada más del 1 al 4, pero uno de ellos se encuentra 3 veces. Obviamente debería ser claro que tenemos más probabilidad de obtener un 3 en este caso, o en este caso tenemos más probabilidad de encontrar un 2 o un 4 que de 3 y 1. Podemos hacer lo que le llamamos un histograma para esto. Por ejemplo, para este caso, el número de caras que tiene cada valor. Ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero que mencioné, que era el de que tenemos el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Lo que vamos a tener es que si hacemos el histograma, ahí vamos a tener solo uno para el 1, uno para el 2, uno para el 3, uno para el 4, uno para el 5 y uno para el 6. Bastante trivial, ¿no? Sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio para los otros dos ejemplos que mencionamos, lo que vamos a tener, voy a ponerle nada más aquí como número de caras para los valores 1, 2, 3, 4. Bueno, vamos a aprovechar la cuadrícula. 1, 2, 3, 4. Vamos a decir que aquí es el 1, el 2, el 3. Entonces lo que tenemos es que para ese segundo caso en que pusimos 1 solo para el 1, pusimos 2 para el 2, 1 para el 3 y 2 para el 4. Entonces este histograma lo que nos dice es que tenemos más probabilidad de encontrar sea el valor 2 o sea el valor 4, y que el 1 y el 3 tienen la mitad de probabilidad con respecto a cada uno de esos. Y por último, el último caso que estábamos mencionando es en el que tenemos, vamos a mencionarlo aquí, el valor 1, el 2, el 3 o el 4 de nuevo. Vamos a pensar de nuevo 1 por aquí, 2 por aquí, 3 por aquí. Y este va a ser el número de caras. Entonces para ese caso, para el caso del 1 tenemos también solamente una posibilidad de una de las caras cuando cae. 2 también, mientras que el 3 se va hasta el 3. Y en el caso del 4 se va a 1.
Entonces fácilmente podemos ver de aquí también que el caso más probable que nos vaya a caer es un 3. O sea, tendríamos que apostar por ese si hiciéramos un dado de ese tipo. Y los promedios, en esos casos, podríamos también sacarlos. En este caso ya nada más me voy a enfocar en ese último. Nada más lo que estoy diciendo es, lo que quiero mostrar aquí es que esto es similar para un caso oscilatorio y esto es similar al caso de algo bastante localizado, pero que ya no se vuelve la probabilidad de encontrarlo muy grande ya por otro lugar lejano al 3, por ejemplo. Podríamos pensar en un dodecaedro, en algo similar. Básicamente podríamos imaginarnos que ponemos un montón de cara de un solo valor y eso haría que la distribución se estuviera haciendo más centrada en un pico, ¿no? Y en este caso, un caso oscilatorio sería también, podríamos poner algo análogo en ese. Entonces voy a mencionarlo nada más para este caso último. Lo que tenemos, decíamos, es que el dado con estos tipos de cara, ¿cómo sería el promedio? El promedio sería simplemente, vamos a poner, el 1 tiene una probabilidad de 1/6 de caer porque es solo una cara de las 6. Entonces es decir, vamos a dividir entre 6 porque a fin de cuentas todos van a estar en términos de sextos. El 2 también, solo una vez, o sea es 2 por 1. Pero el 3 tiene 3 veces más probabilidad que ellos de caer. Entonces 3 por 3, ¿no? Es decir, es 3 multiplicado por el factor de probabilidad de 3 sextos porque equivale a la mitad de las caras. Más 4 por 1 de nuevo. Y este valor, a ver, es 3 más 9, 12 más 4, 16. 16, que esto es igual a, perdón, 16 sextos. Y aquí sería 2 más 2 tercios, ¿verdad? Entonces 2.666. Entonces vemos que en realidad el promedio aquí obviamente nada más tenemos prácticamente, estamos dirigiendo a la mitad porque tenemos un promedio que está igualmente ponderado, pero aquí está cargado hacia el 3, pero como tenemos dos valores hacia la izquierda y solo un valor hacia la derecha, es un poco menor que 3. Y de hecho nos interesa saber algo que nos va a interesar bastante también aquí en cuántica, de hecho, es algo relacionado sobre qué tan desparramado está. Entonces vamos a poner así la pregunta ahí tal cual. Espero que no esté yendo mucho el tiempo. ¿Qué tan desparramado está? Desparramado, bueno, es una palabra que hasta se escucha feo, pero lo que me refiero es ¿qué tan disperso? De hecho, la palabra correcta sería ¿qué tan disperso? En este caso vemos que la mayor dispersión debería ocurrir para este caso y la menor dispersión debería ser para este caso porque lo que pensamos es del valor promedio que tengas, a eso nos referimos con dispersión, del valor promedio que tengas, qué tanto van a estar alejados los demás valores al hacer una medición en promedio. Entonces una medida de dispersión que se nos puede ocurrir es tomar directamente cuál es el valor medida de la dispersión de la distribución. Podríamos pensar, siempre se menciona que ingenuamente podríamos llegar a pensar, por ejemplo, que nosotros queremos saber cuál es el valor delta J directamente, ¿no? Entonces, aquí vamos espero que no se confundan las notaciones que vamos a estar utilizando posteriormente, pero en este caso, delta J vamos a estarnos refiriendo como J menos el promedio de J. A eso se refiere con el promedio, ya lo definimos el promedio. Y la situación en realidad, si se fijan ustedes, la idea de dispersión es decir, qué tan dispersas están las variables con respecto a este promedio que en este caso era 3.5. Resulta que si hiciéramos eso y nosotros tomamos el promedio de esta cantidad, delta J lo que vamos a tener es que como esto es una constante, vamos a tener en realidad que tenemos el promedio de J menos el promedio de J y esto es igual a 0. Es decir, se cancelan y por lo tanto no nos da información para nada. Entonces, ni siquiera esto tampoco, e incluso no tomando el promedio de esta variable, delta J, aún si no lo tomamos el promedio,
Si tenemos tantos a la derecha como hacia la izquierda de este valor, en este caso son los 3 hacia la izquierda y los 3 a la derecha, cada uno de ellos se va a poder cancelar con el anterior. ¿Por qué? Porque esto te da un signo, básicamente, ¿no? Entonces el promedio que vas a obtener es 0, forzosamente. Bueno, aquí estamos hablando de que sí tenemos que tomar el promedio, ¿no? Y la otra situación es que, ¿por qué se da esto? Porque precisamente puedes obtener valores negativos, ¿no?, al hacer esta resta. De hecho, la medida de dispersión, entonces esto es una mala medida de dispersión en particular, y entonces la manera correcta es utilizar algo que le llamamos la variancia. La variancia está definida como sigma cuadrada es delta j elevado al cuadrado, es decir, j menos el promedio de j, pero elevado al cuadrado. Y la raíz cuadrada de esto, que ya toma las mismas unidades que hayas puesto aquí, eventualmente vamos a ver que en realidad podemos hacer esto para distintas variables. Entonces a esto le llama la desviación media. Entonces sigma sería la raíz cuadrada de delta j elevado al cuadrado. Esto era el valor de delta j, entonces j menos delta j elevado al cuadrado. En particular también, disculpas, aquí lo que tenemos es el promedio de esto. Entonces tenemos que sacar el promedio de esto aquí dentro de la raíz. Es decir, sacar este valor primero, después sacas raíz cuadrada al final. Y de hecho, si nosotros sacamos el promedio de delta j elevado al cuadrado, que dijimos que era igual a j menos el promedio elevado al cuadrado, este promedio, si desarrollamos esta cantidad dentro del paréntesis, es j cuadrada menos 2 veces j por el promedio de j, que no es lo mismo porque esto es para cada uno de los valores posibles, en este caso del 1 al 4, por ejemplo, o del 1 al 6, más j elevado al cuadrado. Y todavía al final tenemos que sacarle promedio a esto. Si sacamos promedio a esto, simplemente nos queda el promedio de este j cuadrada menos 2 veces el promedio por el promedio, porque en aquella definición de que al sacar el promedio de j por esto, por ejemplo, que es igual a una sumatoria ponderada por las probabilidades, este j es una constante que siempre puede salir de la sumatoria. Entonces básicamente lo que tenemos es que esto es 2 veces el promedio de j elevado al cuadrado. Y como aquí en menos 2 y aquí en más 1, entonces lo que tenemos es que en realidad es igual a menos 1. Entonces lo que estamos diciendo después de todo ese habladero es que lo que le llamamos variancia es simplemente el promedio de j cuadrada menos el promedio de j elevado al cuadrado. Y eso no son lo mismo. Porque básicamente, incluso aquí podrías pensar en una variable que tuviera valores positivos o negativos, mientras que estos siempre son valores positivos y por desigualdad del triángulo sabemos que no necesariamente son iguales. Entonces, lo que le llamamos la desviación media va a ser simplemente la raíz cuadrada de j elevado al cuadrado menos el promedio de j. Por ejemplo, para los casos que vimos hace un momento, en que los valores de los dados podían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, o en otro caso en que los valores, por ejemplo, para ese caso, nuestra medida de dispersión que es adecuada sería, el valor de los cuadrados sería simplemente el promedio de los cuadrados. Fíjense cómo sería. J cuadrado, de acuerdo a nuestra definición que hicimos para un f de j general, donde ahora nuestra f de j es igual a j cuadrada, sería la sumatoria desde 1 igual a 6, porque solo aquí va a estar definida una probabilidad distinta de 0. Va a ser desde j igual a 1 hasta 6 de nuestra variable, que es j cuadrada, multiplicado por la probabilidad, que en todos casos es un sexto, ¿verdad? Entonces en este caso simplemente vamos a hacer la suma de los cuadrados y dividir entre 6, porque todos son equiprobables. Sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 6 al cuadrado. Y esto sobre 6. Entonces, en este caso,
vamos a tener un valor de 91 sextos. Se supone que esto ya lo saqué en calculadora. De tal manera que j cuadrada menos j elevado al cuadrado nos otorgue, si ustedes hacen las cuentas de que era 91 sextos menos, habíamos dicho hace rato 21 sexto, si aprendí, tendríamos que sacar para obtener este sigma que dijimos, nuestra medida de dispersión, tendríamos que sacar la raíz cuadrada de esto. Y si hice bien las cosas, esto debería salir como 1.708. Y ya nos da cierta medida de dispersión, ¿no? Para el caso en el que, lo voy a poner como ejemplo 2, en el caso en que teníamos los dados como 1, 2, 3, 3, 3 y 6, básicamente ahí cambia la forma en la que calculamos j cuadrada. Sería, por ejemplo, tendríamos que tener nuestro factor de probabilidad tendríamos que poner algo así, ¿no? 1 al cuadrado también es un sexto de probabilidad en ese caso, es decir, vamos a seguir utilizando esta formulita de aquí, más 2 al cuadrado multiplicado por un sexto, más 3 al cuadrado, pero aquí multiplicado por 3 sextos, más 4 al cuadrado multiplicado por un sexto. Lo cual, si es que todo salió bien, si todavía recuerdo cómo usar calculadora, esto sería igual a un 8. Bueno, ahí háganlo mentalmente. Es 1 más 4, 5, más 9 por 3, que es 27, 32, más 16, que debería ser como 48 entre 6, y 6 por 8, 48. Esto está correcto. Comprobamos que la calculadora está bien. Entonces, en este caso, el valor de sigma sería corresponder a hacer la resta de la raíz cuadrada de este 8 menos el 2.66 que dijimos al cuadrado, ¿no? Entonces, haciendo eso, el valor que nos da es 0.94. Y al menos comparativamente ya tenemos una idea de que esto sí parece ser correcto, ¿no? Estamos diciendo algo más desparramado, de acuerdo a los histogramas que estuvimos mostrando, algo bastante más desparramado, nuestra medida de dispersión nos dio un 1.7, y algo menos desparramado que está más centrado hacia, en comparación con el promedio, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que en el caso continuo, esto se traslada de manera bastante directa también. Y bien, entonces lo que tenemos es las cosas que mencionamos. Lo que en lugar de tener nosotros directamente a partir de algo como esto, de cuál es la probabilidad de obtener un valor, decíamos que en el caso continuo no tiene sentido estar hablando de un valor específico. Entonces lo que hablamos es de una densidad de probabilidad, y a esta densidad le llamamos así, rho de x. Podríamos decir que este es como nuestro factor de probabilidad. Y entonces lo que tenemos es que la probabilidad de que x se encuentre entre a y b automáticamente va a ser la integral desde a hasta b, pensando que a es inferior que b, de rho de x de x. Entonces recuerden que este es el equivalente a que si pusiéramos nuestra sumatoria, ¿no? O sea, es el equivalente de nuestra sumatoria, de nuestra valor j, que es como nuestra x, multiplicado por esta probabilidad, pj. P de j, perdón. Entonces este es como nuestro factor de... bueno, perdón, estamos aquí mal. Esa es la probabilidad de eso, es decir, este es nuestro factor de probabilidad, ese va a ser como el equivalente al pj directamente.
Lo que queremos decir es que el traslado de lo que es el promedio, por ejemplo el promedio de nuestra variable x, así como aquí dijimos que el promedio de j era la sumatoria de j multiplicado por pj, este promedio de x va a ser en realidad la integral de menos infinito a infinito de x rho de x de x. Eso es lo que queremos decir. Y en general, tal como habíamos dicho, para cada función f de j, esto sería f multiplicado por pj mismo, es decir, este factor sigue siendo el mismo. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que cualquier f de x que quisiéramos promediar va a ser la integral desde menos infinito es infinito. Acuérdense que aquí era una sumatoria desde j igual a 0 hasta infinito y era algo numerable. Entonces lo que tenemos es que esta va a ser f de x por rho de x por dx. De manera general, ¿no? Entonces, en particular, para asegurarte de que en realidad aquí si hablamos ya del caso de función de onda de nuevo, lo que tenemos es que asegurarnos de que la partícula está en algún lugar, porque estamos describiendo una partícula. Entonces lo que tenemos es que en particular la probabilidad de encontrar partícula en alguna parte quiere decir que vamos a integrar desde menos infinito hasta infinito, debe ser igual a 1. Y a esto le llamamos que esté normalizada adecuadamente la función de onda, porque si no lo que tenemos es que no estamos situando nuestras cosas a la seguridad, o sea, estamos llamando seguridad igual a 1, pues, básicamente. De hecho, algo que vamos a ver es que esa probabilidad se preserva a lo largo del desarrollo de toda la ecuación de Schrödinger, pero después, algo que vamos a ver, o algo que nos interesa al menos mencionar, es que decíamos que en el caso de cuántica, digamos que volvemos a la mecánica cuántica, la probabilidad de encontrarlo entre A y B, a una partícula, habíamos dicho que era la integral de A a B de psi cuadrada, es decir, esta misma relación es esta que pusimos aquí arriba, pero con ρ igual a psi cuadrada, de x. Digamos que mientras que se desarrolla la función de onda, su desarrollo es determinista, o sea, psi de xt evoluciona de manera determinista, pero la medición misma de cuál es x, por ejemplo, o de dónde está la partícula, es probabilístico. Entonces, cuando hace la medición ya tiene cierto valor, lo que quiere decir, y en particular aquí estamos hablando de que ya que haces una medición de la posición o de algún valor, por ejemplo, puedes especificar de manera, la función de onda puede cambiar de valor. Pero sobre esto vamos a hablar después, pero digamos que es la parte más chocante de la función de onda, que sí se le llama que puede colapsar. Entonces, la cuestión de observación no tiene que ver con el hecho, en principio, de nosotros como entes, porque la observación la podemos mandar a hacer con un aparato, puede ser simplemente la interacción con algo. Tampoco vamos a entrar en el detalle de qué implica eso, de si estás obteniendo más bien o causando algún entrelazamiento o existía algún entrelazamiento previo entre observador y lo observado, pero digamos que esa es la parte más chocante de la mecánica cuántica, lo que le llamamos el colapso de la función de onda. Pero lo de chocante, obviamente, ya nada más por culminar esta sesión, lo de colapso no es, perdón, lo de chocante, que algo lo encontramos chocante en una teoría, pues muchas veces más bien habla de algún tipo de prejuicio de que no sabíamos bien cómo funcionaba el mundo, tal vez, ¿no? Entonces, sobre ese tipo de cosas vamos a estar hablando eventualmente, pero aquí vamos a optar, en general, sea de uno de los dos esquemas, que es la interpretación, le llamamos de no recuerdo cómo se escribe, Copenhague, tal vez. La interpretación de Copenhague es la que dice que el hecho de observar
a un sistema hace que colapse la función de onda de manera abrupta y que antes de eso no existía una noción de que la partícula tuviera alguna posición. Esa es más o menos la interpretación de Copenhague, mientras que hay otros esquemas que se podrían manejar. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, existe la idea de lo que le llaman many worlds o muchos mundos de Hugh Everett, que fue alumno en su momento de John Wheeler, que ya he mencionado muchas veces en términos de gravitación. Otros ejemplos, hay unos que le llaman los pilot waves. Es como de otros tipos de interpretación que se pueden dar a la mecánica cuántica y que terminan siendo equivalentes en muchos sentidos, pero que en algún momento pudieran tornarse no ser exactamente equivalentes, ¿no? Digamos, no vamos a ver esta interpretación, pero lo que sí es más bien que la interpretación de Copenhague fue la que prevaleció, porque podrías decir qué sucede antes y después de una medición, ¿no? Sobre esto vamos a estar hablando después, por aquí nada más lo mencionamos esto, pero sí voy a mencionar de una vez para que cuando quieran googlear, que eso dio, que eventualmente se destronó la idea de que realmente antes sí tenía una existencia como tal la partícula que ibas a medir en la que ibas a medir su posición, pero que no conocíamos sobre ello, ¿no? Es decir, que existe algo más fundamental en la mecánica cuántica. Entonces esa idea, este es un versus contra algo que se llama variables ocultas, y quien lo quiera googlear un poco también tiene que ver con la idea de lo que le llaman la paradoja EPR, que si bien es una idea que aparentemente no estaba bien de Einstein, Podolsky y Rosen, dio por primera vez la idea de lo que se le llama el entrelazamiento cuántico o entanglement. Entonces digamos que sí hubo manera de discernir entre esto experimentalmente y ahorita el consenso es que simplemente esa idea no es correcta, pero alguna versión ligeramente similar podría todavía prevalecer en términos de algunas cosas que muchas veces la gente todavía no, pues no se atreve a estar mencionando, ¿no? Entonces hasta la próxima.